Hola chicos, buenos días. Me da muchísimo gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes esta charla. En primer lugar, vamos a orar para que Dios nos dé dirección y nos dé cobertura en esta plática. Entonces vamos a cerrar los ojos y oramos. Amoroso Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Padre, por la bendición de estar aquí, por la bendición de la vida, Señor, por la familia, por nuestros padres, Padre. Señor, en esta mañana te pido que seas tú, Señor, quien hable a los corazones de los muchachos, Señor, y de todas las personas que estarán escuchando este mensaje, Señor. Pon las palabras que tú has de mencionar, Señor, pon las palabras que tú quieres que tu pueblo conozca, Señor, de ti en esta mañana, Señor. Te pido por todos los chavos, Señor, por todos los adolescentes que están viendo este mensaje, Señor, y te pido que caiga en buena tierra este mensaje. Todo esto te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, chicos. El día de hoy voy a hablarles sobre un tema que la verdad me parece muy interesante. El tema se llama La misericordia de Dios a tu alcance. Seguramente hemos escuchado a lo largo de la asistencia a la congregación, hemos escuchado muchas veces la palabra misericordia. También conocemos que la misericordia es una de las características principales de Dios. Pero es importante que nosotros nos quede claro qué es la misericordia y para ello vamos a ver qué es lo que significa este término. En la definición, la misericordia es la disposición a compadecerse al sufrimiento de la miseria ajena. Se manifiesta en amabilidad, asistencia, especialmente en el perdón, la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En otras palabras, chicos, la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles el apoyo. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la misericordia de Dios está presente en su pueblo. El mensaje de hoy está basado principalmente en el pasaje de Joel 2:13 y dice así: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Amén. En este versículo, Dios nos llama al arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir tristeza por lo que se ha hecho mal, pero además de esto es cambiar, es estar dispuesto a cambiar. Quisiera explicarles que en aquellos tiempos se acostumbraba a mostrar arrepentimiento a través de señales como rasgar nuestras vestiduras, es decir, en aquellos tiempos las personas para mostrar duelo, arrepentimiento o vergüenza rompían sus vestidos, rompían sus vestiduras como señal de arrepentimiento, de duelo o de tristeza. Otro de los signos que se utilizaba en aquella época era el llanto, ponerse ropas ásperas, el ayunar. Y bueno, estas eran unas de las señales visibles en aquellos tiempos. Eh, Estas personas hacían este símbolo en público y permanecían en silencio durante algún tiempo, mostrando a las personas este sentimiento de arrepentimiento. Sin embargo, Dios quiere que ese arrepentimiento no solamente sea en el exterior, sino que sea genuino, es decir, que venga desde lo más profundo de nuestro corazón y que esto produzca un cambio de acciones. Es solamente en esa actitud que podremos aprovechar el regalo permanente de Dios, que es la misericordia. El arrepentimiento es un sentimiento natural. Sin embargo, sin ninguna comprensión de la voluntad de Dios, puede llevarnos a la amargura y a toda clase de sentimientos negativos, a tomar decisiones equivocadas que no ayudan en lo absoluto al mal que hemos ocasionado. Para que quede más claro, quisiera contarte dos historias de personajes que tuvieron la oportunidad de decidir sobre este regalo de Dios y cómo esta decisión transformó su vida radicalmente. En Mateo, en Mateo 27, del 3 al 5, vemos cómo Judas tomó una decisión basada solamente
en lo que había en su corazón y en su mente. Y voy a leer la cita. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata al templo, salió y fue y se ahorcó. Qué duro, ¿no? Qué grave fue la decisión que tomó Judas. Sin embargo, aquí vemos que Judas, a pesar de haber estado con Jesús durante 3 años, estar escuchando directamente de él todas sus predicaciones, todas sus enseñanzas, cuando llegó el momento de sentirse culpable y de arrepentirse, lejos de confiar en la misericordia de Dios, en el perdón de Dios. Él conocía perfectamente quién era Jesucristo. Sin embargo, él, por la dureza de su corazón y por no querer aceptar este regalo maravilloso de la misericordia, tomó una decisión equivocada que lo llevó a la muerte. Por otro lado, les quiero comentar otra historia. Y bueno, esta tiene que ver con el apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo, antes de ser uno de los más fervientes discípulos de Jesús, él se dedicaba a perseguir a los cristianos e incluso los trataba de muy mala manera, al grado de incluso ocasionar la muerte de algunos. El apóstol Pablo es un claro ejemplo del arrepentimiento genuino que lleva a hacer la voluntad de Dios y a ser un instrumento para los planes de Dios. Él lo explica textualmente en una carta a los Corintios. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto lo vemos en la segunda carta a Corintios, capítulo 7, versículo 10. El verdadero arrepentimiento desde el punto de vista bíblico produce un alma ardiente de hacer la voluntad de Dios. Aquí vemos estas dos historias y cómo, en función de lo que ellos colocaron en su corazón, de poder aceptar o no ese regalo, sus vidas cambiaron radicalmente. Pablo, que él estaba decidido y estaba dedicado a hacer la persecución de los cristianos, cuando tuvo este encuentro con Jesús y se dio cuenta de sus errores, de su pecado, él decidió arrepentirse, pero no solamente eso, sino hacer un cambio en su vida. Y después de ese encuentro, después de ese arrepentimiento, tomó la misericordia de Dios y el Señor se encargó de poderlo ungir para llevar su palabra prácticamente durante el resto de su vida que él estuvo sirviendo al Señor. Cuando nos arrepentimos sinceramente de corazón de las malas acciones, debemos tener la seguridad que alcanzaremos la misericordia de Dios. La palabra de Dios nos asegura que recibiremos el perdón de cualquier pecado cometido y la restauración total de la comunión con Dios. El resultado del arrepentimiento genuino es el perdón, y la consecuencia en tu vida será un cambio a nuestra manera de vivir. Pero además, el entrar y vivir en la voluntad de Dios se derramará abundantes bendiciones. Puede decirse que la mayor bendición y la comunión con Dios es la presencia del Espíritu Santo. El arrepentimiento es una expresión genuina de remordimiento y voluntad sincera de ordenar nuestras acciones de acuerdo al propósito de Dios. Aunque hayamos pecado, si cambiamos la actitud, podemos contar con la misericordia y el perdón de Dios. Para terminar, me gustaría hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo vamos a reaccionar ante el regalo de la misericordia de Dios para nuestras vidas? ¿Como Judas o como Pablo? ¿Nuestro corazón tiene una actitud correcta y genuina de cambiar lo que no agrada a Dios? ¿Estamos conscientes que Dios puede perdonar cualquier pecado que hayamos cometido y con arrepentimiento sincero cambiar y convertir esta experiencia en un testimonio que ayude a alguien más a conocer el carácter misericordioso de Dios? Espero que Dios siga hablando a tu vida y que decidas vivir bajo la gracia y la misericordia de Dios.
Bendiciones, chicos.